llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Oh, precioso. Solo las voces, dile, quiero llenar. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Muy buenos días, hermanos. Un privilegio poder estar en este lugar. Sí, estamos, como dice el título de esta prédica,
Si tienen el boletín que se les ha dado, el título es de Él, por Él y para Él. ¿Sí? De Él, por Él y para Él, y está en base a Romanos capítulo 11. Así que les voy a invitar que podamos abrir nuestras Biblias rápidamente en Romanos capítulo 11. Todo el capítulo vamos a verlo en esta mañana. Voy a dar lectura en la versión NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Por favor, ustedes pueden seguirme en la versión que tienen ahí a su alcance. Dice así la palabra del Señor. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convertirá en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo, y en retribución para ellos. Oscurezcanse los ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. La salvación, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, ¿por qué si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado.
Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es naturaleza fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. La libertad vendrá a Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, cuando nosotros podemos ver estos versos, y no solamente este capítulo, sino todo lo que hemos podido observar en Romanos, podemos llegar a una conclusión. Una obra sin comparación solo puede ser hecha por quien no tiene comparación. Nuestro asombroso Dios. La obra que nosotros podemos observar y que tal vez nuestra mente está luchando ahí adentro, esta obra tan maravillosa como el Señor la ha realizado de una forma que no tiene comparación, es solo hecha por alguien que no tiene comparación. Hermanos, no podemos comparar a Dios con nadie más, con nada ni nadie. Esta obra no tiene comparación porque está realizada por alguien que no tiene comparación. Y ese es nuestro asombroso Dios. Así que yo quiero invitarles, hermanos, que veamos este pasaje desde esa perspectiva, desde la perspectiva de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y podríamos hacernos algunas preguntas, y tal vez hemos tenido en algún momento algunas preguntas como, ¿crees que hay personas que están más allá del alcance de Dios? En otras palabras, ¿que Dios las ha rechazado? ¿Crees que para Dios hay algo imposible? ¿Qué harás para cambiar esa actitud? Porque Dios no va a cambiar, Él es inmutable. Pero a veces nosotros pensamos de esa manera. ¿Qué vamos a hacer para cambiar esa actitud que tenemos? O si solo recordaras la bondad o la severidad de Dios y no ambas, ¿qué no iría bien en tu vida cristiana? Es decir, si solamente tú tomas en cuenta ya sea la severidad o tú tomas en cuenta solamente la bondad y no las dos, ¿cómo crees que sería tu vida?
Bueno, este pasaje nos habla al respecto. Porque no podemos, hermanos, y una vez más se los digo, no podemos separar los atributos de Dios. Cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de sus atributos, tenemos que comprender que Dios actúa con todos sus atributos al mismo tiempo. Dios no es como nosotros. Cuando tú estás enojado o enojada, ¿puedes amar? Difícilmente, ¿no ve? Tal vez puedes llegar a decir a esa persona, ahorita no. Espera que me calme. Espera que respire. Pero hermanos, Dios es Dios. Es diferente a nosotros. Y cuando vemos obrar, cuando vemos estos pasajes, como les había dicho que hemos empezado desde el capítulo 9, que son complejos, tenemos que verlo como Dios es. Como Dios es. Porque si recordamos lo que hemos estado viendo hasta ahora en estos últimos capítulos, hemos visto cómo Dios escoge a aquellos a quienes Él va a salvar por medio de la fe en el Evangelio. Pero al mismo tiempo hemos visto que nosotros somos responsables por rechazarlo a Él y a su Evangelio. Así que los judíos son responsables de negarse a volver a Cristo. Y no han venido a la fe porque Dios no ha escogido tener misericordia de ellos. Eso es lo que hemos leído. Entonces, ese es el resumen de lo que hemos visto en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Pero aquí justamente surge una pregunta y nos lleva al primer punto. El primer punto es su fidelidad. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 10. ¿Por qué? Porque comienza justamente este capítulo haciendo una pregunta. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿Dios ha rechazado a Israel étnico? Y la respuesta es clara. De ningún modo. Después de todas las promesas que Dios ha hecho a Abraham, que Dios ha hecho a David y a muchos otros a lo largo de la historia de Israel, ¿por qué Dios no vuelve sus corazones a Él? ¿Es que Dios los ha abandonado por completo? Pablo dice rotundamente, no, de ninguna manera. Y justamente nos explica todo ello. Pero la estructura, y hermanos, algo que quisiera que podamos ver en esto, son varios aspectos cuando vemos la palabra del Señor para poder comprenderla y de esa forma poder aplicarla en nuestras vidas. La estructura que muestra Pablo al respecto, porque es un pasaje bastante complejo. Pero lo que está mostrando Pablo básicamente son 4 argumentos para demostrar que no ha rechazado Dios a Israel. En primer lugar, en el versículo 1, nos dice básicamente el argumento de Pablo, es decir, Pablo dice que él mismo, el mayor misionero de la iglesia primitiva, es judío. Entonces, él le está diciendo básicamente, mírenme, ¿sí? Mírenme, soy judío. Yo era una persona muy blasfema y estaba muy endurecido. ¿Cómo podemos decir que Dios ha rechazado a los judíos cuando Él no me ha rechazado a mí? Él me tomó y me está usando poderosamente en su obra. Entonces, cuando nosotros vemos, y recuerdan la pregunta que les hacía, nosotros podemos ver a algo o a alguien que podamos decir, uy, no, esta persona, Señor, creo que no. Yo te aconsejo algo. Así como Pablo se miraba a sí mismo, mírate. Y puedes decir, si Dios me ha salvado a mí, puedes salvarte a ti. Entonces, el primer argumento es Pablo mismo. El segundo, en el versículo 2, argumento de la elección. En el capítulo 9 vimos que el conocimiento previo es más que solo ver algo antes que otros. Pablo está diciendo que Dios ha determinado, ordenado de antemano llevar a los judíos a tener fe en Él. Los que conoció de antemano no se quedarán sin creer.
Entonces, es el segundo argumento por el cual Pablo puede responder con un rotundo no, de ninguna manera. Tercer argumento, nosotros podemos ver en los versículos 2 al 4. Esto, por favor, después, porque si no, vamos a tardar mucho viendo cada uno de estos versos, pero yo les aconsejo. Y él está presentando el argumento de Elías. Elías, ¿qué pensó? Que justamente Dios había abandonado a Israel y que nadie quería excepto él. No, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Pero Dios contradijo la percepción que tenía Elías. Porque en el versículo 4 responde, he apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. En otras palabras, en Israel, hermanos, siempre ha habido un remanente fiel. Siempre. Ustedes lean la historia y van a ver de que Dios siempre ha hecho de que hay un remanente fiel en Israel. Entonces, el Israel espiritual dentro de Israel, incluso durante las épocas cuando parecía que Israel había rechazado por completo a Dios y a Él, y Él los tiene ahí. Cuarto argumento, el versículo 5 y 6, el argumento de la gracia. Pablo dice, hay en la actualidad un remanente escogido por gracia y no por obras. No, Pablo está diciendo lo que garantiza que siempre habrá un remanente fiel, no es siempre que hay un grupo de personas buenas y decentes que van a creer. Pablo no está diciendo eso, no se preocupen, van a ver que entre todos hay un grupito que es bueno y que ellos van a creer. No, sino más bien que siempre, hermanos, siempre existe la gracia de Dios. Siempre, Dios es el que preserva su remanente. ¡Wow! Los que creen lo hacen únicamente por la gracia de Dios. Y eso tenemos que tener muy en claro, muy en claro. En otras palabras, otra forma de decir todos estos argumentos que Pablo está diciendo, que está usando en uno mismo, es el argumento de dos ilustraciones, que es la elección por gracia. Dios ha escogido a un remanente fiel por su gracia, por su gracia. Ahora en el versículo 7, nos recuerda que no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, Israel, es decir, la nación como un todo, la gran mayoría, no consiguió lo que tanto deseaba para sí. Pero sí lo consiguieron aquellos que fueron elegidos. Entonces, la minoría de creyentes de Israel, la cual pertenecía a Pablo, les dice, los demás fueron endurecidos. Endurecidos. Y por ellos le buscaron tratando de establecer a su propia vez, recibir el regalo de Dios por medio de Cristo. Entonces, parece ser el orden, hermanos. Primero Israel buscó la justicia de Dios, pero cuando fueron confrontados con la decisión de conseguir por obras, como un regalo, la mayoría lo buscaron por medio de las obras. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado en las obras. Pero, por otro lado, otras personas la aceptaron como un regalo. Pero la mayoría fue endurecido. Fue endurecido. Ahora, para entender un poco mejor esto del endurecimiento, tenemos que entender qué se refiere con endurecer, ¿verdad? Porque tal vez para nosotros el endurecimiento que podemos tener podría estar ligado a un sentimiento, podría estar a una negación, pero el endurecimiento que vemos aquí es un endurecimiento judicial.
Es decir, es un castigo por tener un corazón orgulloso que rechaza el mensaje de la gracia. Ese es el endurecimiento. Es un endurecimiento judicial, el término que está utilizando Pablo para ello. Entonces Pablo está citando el Antiguo Testamento porque quiere demostrar que así como Dios siempre ha tratado con Israel étnico, si ellos mismos se endurecerían, Él los endurecería dándoles un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, como dice el verso 8. Entonces Pablo está haciendo algo impresionante, nos está mostrando algo para nosotros. Moisés advirtió a Israel que en su día de rebelión resultó en que Dios los hizo ciegos espiritualmente. En los versículos 9 y 10 vemos que esa ceguera es una retribución. Una retribución básicamente es un castigo que se ajusta exactamente al crimen, ¿ya? Esto tiene que ser algo que entendemos. Cuando hablamos de retribución, cuando decimos que el Señor ha retribuido, estamos diciendo que Dios da el castigo justo por lo que han cometido, por el crimen. Entonces, el endurecimiento es un castigo adecuado para un espíritu orgulloso. Terrible, hermanos. Y esto nos hace pensar a nosotros en cómo somos. Y aquí puede surgir una pregunta para nosotros. ¿Tenemos un espíritu orgulloso? Por lo que creemos, por lo que tenemos, por lo que hemos logrado, así como los judíos, así como los israelitas. Tal vez nosotros podríamos decir, no, pero en mi caso yo he hecho esto, tengo esto y el otro, no tantos años. Hermanos, tengamos cuidado. Porque el endurecimiento es un castigo adecuado para un espíritu orgulloso. El orgullo y el egocentrismo, hermanos, conducen al endurecimiento y al desamor. El orgullo y el egocentrismo conducen al endurecimiento y al desamor. En otras palabras, rechazar a Dios, y esto suena muy duro, hermanos, rechazar a Dios hace que Él te rechace. Aunque Dios la ejecuta, es una consecuencia natural. Y hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Porque a pesar del endurecimiento, a pesar de haber rechazado a Dios, a pesar de que el pueblo ha sido infiel, a pesar de que el pueblo no ha actuado correctamente, Dios ha permanecido fiel. Y Él ha mantenido ese remanente, Él ha mantenido ese grupo de personas que se han mantenido fiel a pesar de, no por algo bueno en ellos, sino por gracia. Y nos lleva a esto, a pensar y a preguntarnos, ¿qué harás para cambiar esta actitud? Es su fidelidad. Deja tu orgullo a un lado y ve lo que el Señor tiene. Y nos lleva a la segunda afirmación que podemos ver acerca de Dios, su sabiduría. En los versículos 11 al 24 podemos ver que a pesar de que ellos están buscando, han sido rechazados. Es decir, Pablo está diciendo algo importante en estos versículos, que la gente que tanto deseaba una relación con Dios, que tanto quería agradar a Dios, fue la misma que rechazó su amor por ellos y Él los ha endurecido. ¿Y cómo ha sido esto? Otra vez, debemos recordar, hermanos, que el endurecimiento no equivale necesariamente a amargura, ira, hostilidad hacia el cristianismo. No implica que la persona sea tosca.
Estar endurecido significa ser completamente reacio al evangelio de la justificación gratuita y de la adopción. El endurecimiento es básicamente ser reacio. Ser reacio. Ahora, ¿qué va a pasar con Israel? Y nuevamente surge una pregunta. ¿Acaso Israel, por su rechazo y por la retribución que Dios le ha dado, ha caído? En el versículo 11. ¿Para no volver a levantarse? ¿Acaso tropezaron para caer? Y otra vez Pablo responde y dice, de ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, la forma en que el evangelio ha sido recibido por los judíos y los gentiles es parte del plan soberano de Dios. Es parte de la sabiduría de Dios, un plan que incluye a judíos viviendo a la fe, viniendo a la fe, y no solamente los gentiles. Entonces, Pablo está presentando las 3 etapas por las que Israel va a pasar con relación al evangelio. La primera etapa es, como dice el versículo 11 y 12, la transgresión. Ellos han transgredido. Pero eso fue lo que Dios usó para salvar a los gentiles. Y esto, hermanos, es algo asombroso. Es algo fascinante. Tal vez ahorita en nuestras mentes sí están luchando y dicen, creo que no estoy entendiendo mucho, me estoy perdiendo. ¿Cómo puede ser eso algo fascinante? Pablo está diciendo que aunque muchos judíos creyeron, la mayor parte de Israel era sumamente hostil hacia los cristianos. Si esto no hubiera sucedido, los primeros cristianos judíos fácilmente hubieran concluido que el evangelio era solo para Israel étnico y habría habido poco ímpetu para predicar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Si hubiéramos agarrado y decir, bueno, todos los judíos han creído, wow, listo, ¿para qué vamos a decir a los gentiles? Pero si nosotros revisamos un poco y recordamos nuestras lecturas del libro de Hechos, vamos a ver un ciclo que se repite en el libro de Hechos. Y este hecho nos ayuda a comprender mucho esto. Lo primero es, vemos que el evangelio es predicado en las sinagogas. ¿Ya? Siempre van a ver ustedes en el libro de Hechos que cuando se llega el evangelio a un lugar, lo primero y el lugar donde es predicado es en las sinagogas. Segundo, la comunidad judía se divide. Algunos creen, pero otros se vuelven hostiles. Tercero, como resultado los predicadores se vuelven a los gentiles que están en la ciudad y muchos se convierten. Y cuarto, así que la iglesia termina siendo multiétnica, con judíos y gentiles. Y es lo que Pablo dice, ¿verdad? En el primer capítulo, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los judíos primeramente y también a los gentiles. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estamos viendo justamente eso, hemos dicho, esa es la tesis. Y estamos viendo cómo Pablo desarrolla todo eso en este asombroso libro que tenemos en nuestras manos. Entonces, imagínense que en cada ciudad se hubieran convertido toda la sinagoga. Pablo llegando, imaginemos que esta es una sinagoga, Pablo llega, abre las escrituras y les comienza a predicar. Y a raíz de esa predicación, todos se convierten. ¿Qué hubiera sucedido? El cristianismo se hubiera vuelto simplemente como un avivamiento dentro de la iglesia judía. Y ya no iban a predicar a los gentiles. Entonces, ahora
nuevamente recordando, así como su transgresión, es decir, la de los judíos, ha enriquecido al mundo por el rechazo que ellos han tenido, por el endurecimiento. Aquellas personas que predicaban el Evangelio tenían que salir y predicar a los gentiles. Por ese rechazo, por esa transgresión, hermanos, nosotros podemos estar aquí. Entonces, cuán insondables son sus caminos. Cuán asombroso, hermanos, es nuestro Dios para hacer algo tan hermoso, de tal forma que nosotros pudiéramos estar aquí. En la segunda etapa, hemos dicho que eran 4, en la segunda etapa los gentiles hacen que Israel te sienta celos. Pablo está diciendo que una de las metas de su ministerio es hacer que su propio pueblo sienta celos, como dice el versículo 14, para así salvar a alguno de ellos. Ahora, bajo las circunstancias normales, usamos la palabra celos de forma negativa, ¿verdad? ¿No? Podría agarrar ahorita y decir, a ver, ¿quiénes son celosos? Levanten la mano. Pero no voy a hacerlo porque no quiero causar conflictos, ¿sí? Pero a veces utilizamos esta palabra celos de una forma negativa. Tiene una connotación negativa. Y es más, de hecho, Lucas menciona que los judíos sentían celos de los apóstoles. Podemos ver eso en el libro de Hechos, refiriéndose que a ellos estaban celosos del éxito, los elogios, la influencia y el poder que tenían. Ahora, es probable que el celo que Pablo se refería es diferente a esos celos que muchas veces nosotros estamos acostumbrados. Y permítanme leer una nota que escribe John Stott al respecto. Dice lo siguiente: no todos los celos son por egoísmo, porque no siempre se trata de una falta de contentamiento o de una codicia pecaminosa. Celos o envidia se define como el deseo de tener para uno mismo algo que otra persona posee. Y lo que determina si esto es algo bueno o malo es la naturaleza de lo deseado. Y si se tiene algún derecho de poseerlo, así ese algo es malo en sí mismo, o le pertenece a alguien más y no tenemos derecho a ello. Entonces, la envidia es pecaminosa. Pero si ese algo que se desea es bueno en sí mismo, una bendición de Dios, que Él quiere para que todo el pueblo disfrute, entonces codiciar eso y envidiar a los que lo tienen no es en absoluto indigno. Esta clase de deseo es correcto y despertarlo puede ser una motivación realista en el ministerio. Entonces, fíjense lo que está proponiendo. No todo celo es por envidia, no todo celo nos lleva a algo malo. Tal vez desear algo bueno, yo anhelo lo que tú tienes, yo anhelo ese servicio que tú tienes, yo anhelo ese don, yo anhelo ese amor que tú tienes para Dios. Eso no es malo. Entonces, por eso Pablo les está diciendo que los gentiles pudieran escuchar solo porque Israel rechazó a Cristo en gran manera. Ahora los judíos van a creer solo porque los que aceptaron a Cristo han sido en su mayoría gentiles. Entonces los judíos van a sentir celos y decir, ¿cómo? A ver un momento. Nosotros somos los que hemos sido el pueblo desde el principio y ellos, miren cómo están disfrutando de las riquezas de la gracia de Dios. Yo también quiero eso. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Las personas tienen celo de nosotros? Depende qué celo, ¿verdad?
pero tienen ese anhelo de tener lo que tú tienes, es decir, a Cristo. De verte en una prueba feliz, de verte en una circunstancia dolorosa, gozarte y decir, sí, pero Dios está conmigo y por eso puedo seguir adelante. Y las personas, tus vecinos, poder verte y decir, yo quiero eso que tú tienes. Estoy celoso de ti. Y puedes decir, así es. Hermanos, esto es algo que tal vez no es muy común escucharlo, pero que está en la palabra del Señor, que Él nos está mostrando. En la tercera etapa, hermanos, y última, es que se ve que va a dar en algún momento en el futuro. Bueno, en la segunda hemos dicho que la envidia de Israel solo llevó a que se salvaran algunos de ellos, pero Pablo visualiza un tiempo de mayor riqueza, de aceptación. Y en los versículos 25 al 27, él explica esta etapa con más detalle. Con más detalle. ¿Crees que hay alguna persona que está más allá del alcance de Dios? ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Entonces, hermanos, fíjense cómo es la sabiduría de Dios. Más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Es asombrosa. Cuán insondables son sus juicios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dios es absolutamente sabio. Dios es absolutamente misericordioso y ha planificado esto de tal manera, hermanos, que hoy podamos estar en este lugar nosotros compartiendo al respecto. Dios lo ha planificado de esa manera. Y eso nos lleva al tercer punto, su misericordia. Cuando vemos del versículo 25 al 32, nosotros podemos ver cosas muy interesantes. Pero algo que quisiera resaltar aquí, hermanos, que lo menciona el versículo 16, perdón que retrocedo un poco, pero nos va a ayudar a entender mucho más esto. El versículo 16 es un poco complicado, porque lo que está haciendo está comparando a los actuales creyentes judíos como una raíz. Y básicamente está diciendo de que el olivo y los va a desgajar, los va a sacar y todo ello. Entonces, permítanme traer acá la acotación de alguien que es experto, es decir, necesitamos una breve lección de horticultura. A veces me han dicho, dices palabras tan difíciles, me parece que nos está confundiendo. Hermanos, no es así. Estamos hablando básicamente de una persona que entiende con respecto a los olivos, ¿sí? Y que nos va a ayudar a comprender qué significa esto. ¿Ya? Entonces, este expositor Guillermo Ramsay dice lo siguiente. En circunstancias excepcionales, cuando un olivo está dejando de dar fruto, escuchen bien esto, es importante. En circunstancias excepcionales, cuando un olivo está dejando de dar fruto, lo que se hace para revitalizarlo es injertarle un retoño de un olivo silvestre para que la savia del árbol ennoblezca a ese retoño silvestre y el árbol entonces vuelva a dar fruto. Ah, qué diferente, ¿no? Porque si leemos este versículo sin tener eso en cuenta,
y simplemente decimos, está un olivo ahí y el Señor viene y saca uno y pone al otro y decimos, oh Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No, qué mal, no. Mejor me pasaré al capítulo 12. Y así me evito de conflictos. Hermanos, entendamos bien, por eso les decía al principio, veamos la palabra en todo su contexto. Y es bueno entender desde una persona que sabe de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El olivo, las ramas se están secando. Para que eso no ocurra, se tiene que agarrar ramas de un olivo silvestre, injertar a ese olivo para revitalizarlo y que pueda volver a dar frutos. Qué asombroso es Dios, hermanos. Hermanos, qué asombroso es Dios. Entonces, en esta práctica de la horticultura es una gran metáfora que Pablo está utilizando. La rama del olivo silvestre es algo dinámico que crece, pero es capaz de llevar y producir vida solo porque está injertado al árbol que le da los nutrientes. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque Pablo advierte a los gentiles a que ellos no deben jactarse. No deben mirar con altanería a las ramas que han sido desgajadas y decirles, hermanos, ¿cómo nosotros miramos a las personas? Porque aquí la palabra está hablando y está advirtiendo de una forma muy, muy importante. Y les advierte a los gentiles que son arrogantes. No seas así. No seas arrogante. Sino que más bien seas temeroso. Teme a Dios. ¿Estás viendo más la bondad y no la severidad de Dios? Si vemos más un lado que el otro, vamos a estar en problemas. Si vemos más la severidad que la bondad, vamos a estar en problemas. Tenemos que ver los dos aspectos de Dios, hermanos. Tenemos que ver la bondad y la severidad. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es misericordioso y por eso podemos estar en este lugar. Amén, aleluya. Ten cuidado. Porque si sales a la calle con tu Biblia y ves a otra persona que está tatuada y todo eso y tú le miras, uy, no. Ten cuidado. Ten cuidado con tu arrogancia. Porque tenemos que saber algo que dice aquí la palabra. Tú estás vivo. Tu rama que ha sido injertada en ese olivo, estás vivo porque tú estás sujeto a la raíz. Y es por la raíz, es por Dios mismo que nosotros podemos tener lo que tenemos. Y eso debe producir, hermanos, en nosotros, no una altanería, como dice la palabra. No seas altanero, sino más al contrario, eso debería producir humildad en nosotros. Eso debería producir el querer y el hacer. El poder estar firmes en la fe, el poder buscar a Dios, el poder alabarlo, el poder exaltarlo, el poder glorificarlo, porque absolutamente todo lo que tenemos es gracias a Él. Es gracias a Él. Debemos, hermanos, debemos responder con un temor reverente. Hermanos, ¿qué impide que tú y yo seamos desgajados? No, es que yo vengo a todas las reuniones, llego temprano, no como aquellos. No, yo leo mi Biblia, no oro todos los días.
y más o menos como el fariseo, ¿verdad? Yo oro 7 veces al día, no soy como este publicano. Hermanos, lo único, escuchen bien esto, lo único que nos sostiene es la misericordia de Dios. Eso es lo único que hace que tú y yo podamos estar en ese olivo. Y no solamente estar, sino mantenernos, permanecer. No es por nuestros méritos, no es por nosotros. Pablo continúa mencionando y está diciendo, ahora, ¿qué va a pasar con Israel? Bueno, hay palabras, porque este es un misterio, hermanos. Este es un misterio porque dice, van a ser otra vez injertados. Pero Pablo, ¿a qué se refiere cuando dice, por ejemplo, en el versículo 26, todo Israel será salvo? Hermanos, este versículo es impresionante. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, tenemos que saber a qué se refiere aquí. ¿Qué quiere decir Pablo con Israel? Algunos dicen que solo se trata del remanente escogido de Israel, pero eso hace que la declaración no tenga mucho sentido. Por supuesto que todos los elegidos van a ser salvos, pero cuando está hablando la palabra y está diciendo Israel, se está refiriendo claramente a Israel étnico en contraste con los gentiles, porque está haciendo esa diferencia. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está citando básicamente a Isaías y a Jeremías en los versículos 26 y 27. Habla de que un redentor vendrá de Sión y que él perdonará sus pecados. Entonces, es evidente que se trata de Jesús. Así que lo que Pablo está diciendo es que en algún punto de la historia, todo Israel étnico experimentará salvación por medio de Jesucristo. Ahora, esto, hermanos, nos anima a nosotros ¿a qué? A predicar, a evangelizar, a predicar a estas personas, a llevar el evangelio. Ahora, algo importante que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, una vez más, porque surge la pregunta, ¿cuántos se van a salvar? ¿Qué significa todos? Y es probable que todo Israel no se refiera a todos los judíos sin excepción. Y para ello, permítanme citar algo que dice un teólogo, que es F. Bruce, dice, todo Israel es una expresión recurrente en la literatura judía, contexto literario, donde no necesariamente significa todos los judíos sin una sola excepción, sino Israel como un todo. Entonces, probablemente se está refiriendo a una gran masa judía. No está diciendo todo Israel como que toditos uno por uno van a ser, sino se está refiriendo a un todo como pueblo. Entonces tenemos que comprender estos aspectos, porque podríamos estar pensando de que Pablo puede estar refiriéndose a un avivamiento masivo del cristianismo en medio del pueblo judío, pero que va a ocurrir antes de la segunda venida. Pero el lenguaje que Pablo usa permite la posibilidad de que haya un flujo constante y creciente de judíos convirtiéndose al cristianismo hasta que lleguemos al punto en que la mayoría de los judíos hayan creído. Entonces, pregunta, hermanos, ¿cómo deberíamos nosotros los gentiles ver a los judíos que no conocen a Cristo? A pesar de su hostilidad. No deberíamos ver de una forma arrogante, sino con misericordia, recordando que Dios ama a ese pueblo por causa de sus promesas. Hermanos, porque Dios no nos ama, Dios no ama al pueblo por estrictamente lo que son, sino Dios ama porque Él ha prometido amar. Entonces, por amor a su nombre,
hace todo ello. Y hermanos, ¿qué esperanza es eso para nosotros? ¿O no? Decir que Dios nos ama por amor a su nombre, eso nos da mayor seguridad. Mayor seguridad. Y esto nos lleva al último punto, su magnificencia. Y es hermoso cómo Pablo termina todo esto. Pablo está irrumpiendo en adoración espontánea. Y estos versículos son maravillosos para leerlos con cuidado y meditarlos, cada uno de ellos. Pero hay 4 cosas que podríamos ver con respecto a la adoración. En primer lugar, no debe haber adoración sin verdad. Hermanos, no debe haber adoración sin verdad. Es decir, Pablo está citando la Escritura mientras alaba a Dios de una manera espontánea. Es decir, estos versículos del 33 al 36, esa adoración espontánea tiene una base. ¿Y cuál es esa base? La verdad, la palabra de Dios. Él está citando la Escritura mientras lo está haciendo. El versículo 34 es una cita de Isaías 40:13 y en el versículo 35 una cita de Job. Conocer íntimamente las Escrituras hace una enorme diferencia, tanto en nuestro deseo de alabar a Dios como en la forma en la que expresamos esa alabanza. Hermanos, podemos leer muchos libros que enseñan técnicas, que se centran en visualizar. Pero hermanos, la verdadera adoración no surge de la meditación en general, sino de meditar específicamente en las Escrituras. La Biblia, hermanos, tengan siempre esto en cuenta. La Biblia siempre debe ser el centro de toda alabanza y adoración, sea pública o privada. ¿Está bien? La Biblia debe ser siempre el centro de toda adoración, de toda alabanza, ya sea pública o privada. Segundo, no debe haber ninguna enseñanza o estudio de la verdad sin adoración. ¿Ya? Es decir, Pablo no está enseñando o está estudiando una verdad doctrinal sin usarla de inmediatamente para alabar a Dios. Imagínense enseñar esta verdad y que terminemos. Amén, hermanos, gracias. Nos vemos la próxima clase. No, Pablo está terminando, alabando y exaltando y diciendo, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¡Wow! Señor, eres asombroso. Hermanos, no debe haber una verdad doctrinal sin usarla de inmediato para alabar a Dios. Pablo nunca ha tratado la verdad simplemente como algo que hay que saber o incluso aplicar, sino es una razón para alabar a Dios. Y Señor, qué sabio eres. Señor, ¿cómo has planificado algo tan impresionante? ¡Wow! Hermanos, escuchen bien esto. Pablo usa la verdad para ver a Dios. En otras palabras, nunca debemos estudiar a Dios o la Biblia con indiferencia o apatía. Siempre debemos venir a ella con el anhelo de experimentar su poder. Siempre. Tercer lugar, hermanos, las doctrinas que exaltan a Dios conducen al mayor gozo. Por eso les digo, hermanos, estudien.
Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Hermanos, la doctrina es esencial y nos conduce al mayor gozo. Es decir, que Pablo está buscando motivos profundos para alabar a Dios. Él no contemplaba los logros humanos. Alabamos a Dios cuando vemos nuestra debilidad, nuestra impotencia y necesidad de depender completamente de Él. De otra manera, dicho de otro modo, la doctrina de la completa soberanía de Dios en la salvación es lo que más produce gozo y alabanza en el corazón de Pablo. Hermanos, recordemos, nosotros nunca le hemos dado nada a Dios. Él no nos debe nada. Y estas ideas son las que dan mayor gozo. Y si no, examinemos nuestro corazón. Por ahí hay orgullo. Por ahí hay arrogancia, que no nos permite ver esas grandezas de Dios. Y por último, hermanos, como cuarto, no tenemos que entenderlo todo para alabar a Dios, que sí lo entiende todo. Dios lo entiende todo. Tal vez nosotros no, pero eso no debería ser un impedimento para alabarlo. A Pablo no le preocupan los aspectos de los caminos de Dios que él no puede discernir o descifrar. Por eso dice, qué indescifrables son sus juicios y inescrutables sus caminos. ¡Wow! Pablo no está fucha, no, qué difícil, güey, no, que esto me va a matar, no. No, Pablo está agarrando diciendo, wow, ¿has visto qué difícil es? ¡Gloria a Dios! ¿Qué caminos más asombrosos tiene Dios? Jamás me lo hubiera podido imaginar que Dios haga semejante obra de tal forma. Esa debe ser nuestra actitud. Imagínense un Dios cuyo consejo pudiéramos captar plenamente, cuyos caminos pudiéramos discernir plenamente y cuya naturaleza pudiéramos explicar plenamente con nuestras mentes humanas. ¿Se imaginan? Sería un Dios limitado. Pero hermanos, el Dios de la Biblia es mucho más grande que nosotros. Así que igual que Pablo, no tenemos que preocuparnos por no entender todo acerca de Dios y de su plan. Lo alabamos por todo lo que Él ha revelado y lo alabamos porque hay mucho más que Él no ha revelado. Puede que no seamos capaces de entender todo acerca de Él, pero somos capaces de maravillarnos de Él, proclamando junto a Pablo, a Él sea la gloria. Amén. A Él sea la gloria. Quisiera que tomar una cita que mencionó Alistair Beck. No sé si han escuchado de él, les recomiendo. Y él agarró y dijo imagínense el ladrón que estaba junto a Jesús llegando al cielo. Y el ángel que está ahí le dice, ¿por qué estás aquí? Y el ladrón le mira y le diría, no sé, espérame un ratito. A ver, ¿has asistido a todas las reuniones? ¿Sabes qué es la justificación por gracia? ¿Has asistido a todas las reuniones de oración? ¿Te has bautizado? ¿Y qué haces aquí? Y él diga,
No lo sé. Pero ese hombre que estaba al medio me ha dicho, hoy estarás conmigo. Si murieras esta noche y estuvieras por entrar al cielo, ¿qué dirías? Si respondes en primera persona, ya has empezado mal. Porque yo he creído, porque tengo fe, porque soy esto, porque sigo adelante. Pero la respuesta correcta debería ser en tercera persona, porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Te invito a que nos pongamos de pie un momento. Quisiera invitarte que ahí donde estés puedas inclinar tu rostro un momento. Si en tu corazón todavía hay una respuesta en primera persona, te animo a que vayas a la cruz y veas aquel que estaba en el medio. Si en tu mente todavía luchas por comprender algunas cosas que son misterio, que los caminos de Dios son más altos y eso te está acongojando, yo te invito a que por lo contrario, tú puedas agarrar y rendirte delante de Él y decirle, Señor, te alabo, porque insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. ¿Quién ha entendido tu mente, Dios? ¡Wow! ¿Quién te ha aconsejado? Señor bendito, gracias. Gracias, Señor. Señor, hay cosas que no comprendemos y está bien. Eso te hace a ti mucho más maravilloso, porque si lograra comprender tu mente, tu sabiduría, no habría motivos para alabarte. Tal vez habrían motivos para yo alabarme. Pero el hecho de no comprender todo hace que tú seas magnífico, asombroso, y que vamos a estar una eternidad contigo, disfrutando de esos caminos insondables, alabando y adorándote a ti. Oh profundidad de las riquezas, de tu sabiduría y de tu conocimiento, Señor. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. ¿Quién ha conocido tu mente, Señor? ¿Quién te ha llegado a dar consejo? ¿Quién te ha dado a ti primero para que tú tengas que recompensar? Porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Señor, cuando lleguemos allá y nos digan, ¿por qué estás aquí? Nosotros vamos a poder decir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo no he hecho nada bueno. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Recuerden estas verdades, hermanos. Que Dios les bendiga. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar.
presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar Tu trono de alabanza. de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Oh, precioso. Solo las voces, dile, quiero llenar. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 698-70-191.
698 70 191. Zona Sur, al número 752 57056. 752 57056. Que Dios te bendiga.